para nosotros un desafío completo. Probablemente muchos no estuvimos preparados, ¿sí?, de la forma adecuada para enfrentar un riesgo biológico. Y es aquí donde muchos expertos incluso le dicen, estamos aprendiendo en el camino. Pero la idea es de que ese estamos aprendiendo en el camino no signifique que se materialice el riesgo. Es decir, aquí mucho se ha dicho, yo creo que usted ha participado en gran cantidad de conferencias, de charlas, conversatorios, de cada una de ellas, tome lo bueno. Tome lo que usted puede implementar en su organización y hágalo realidad para que en realidad sea un control efectivo, ¿vale? Entonces, esa es otra óptica de los responsables. Pero también existe el responsable del sistema de gestión, que es irresponsable. Entonces, en estos momentos estamos profesionales o están profesionales diseñando protocolos de bioseguridad, esos famosos copy-paste. Y es normal mirar en redes sociales, solicitar por favor, un protocolo para el restaurante, ¿quién tiene? ¿Quién me lo facilita? Un protocolo para venta de zapatos, un protocolo para una lavandería, incluso, por favor, un protocolo para una iglesia. Entonces, la invitación es, ¿sí?, si usted recibe documentación, que sea una documentación de guía, pero que no sea la documentación que en realidad soporta su sistema de gestión, perdón, su protocolo de bioseguridad, porque detrás de ese protocolo tiene que existir una planificación real. Bueno, vamos a ver más adelante y les vamos a entregar, Dios mediante, algunos tips para que puedan colocar en práctica, ¿vale? Bueno. Otra óptica de la seguridad y otro trabajo es la del gobierno. El gobierno nos regula mediante normas. Si ustedes han podido dar cuenta los riesgos que le pueden causar a esa organización, accidentes o enfermedades laborales. ¿Ok? Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo se anticipó a este nuevo peligro? A este peligro que significa un riesgo en la organización. Cuando usted ya reactiva su actividad económica, pues sencillamente ya hay riesgo. Esos trabajadores van a tener alguna relación con esa fuente de peligro, por ende hay riesgo. La probabilidad de que un trabajador mío se contagie de COVID-19. ¿Vale? Mirándolo desde otra óptica, un poco más fácil, digo yo, de entender esa definición de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, puede ser la siguiente. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo trata de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, y a eso súmele que va a hacer usted actividades de promoción y prevención de la salud. Entonces, esto me dará a mí un resultado. Si usted conjuga esa prevención de accidentes laborales más la promoción y prevención de la salud, usted tendría un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente, debe ser implementado por el empleador con un enfoque de gestionar los riesgos. Y cuando haga todo ese proceso de diseño y implementación, tenga en cuenta usted ese ciclo PHBA. Tenga en cuenta que dentro del planear, usted tendrá que determinar recursos para ese sistema de gestión. Tenga en cuenta que con enfoque COVID, usted tendrá que determinar qué recursos necesita para abordar ese riesgo, ese nuevo riesgo. Y vamos a hablar de ello un poco más adelante. Tenga en cuenta que usted tendrá gestionar esos peligros. Y usted en su etapa de planificación determinó que usaba usa una metodología, identificó ese peligro, lo evaluó, lo valoró y determinó unos controles. ¿Cómo yo voy a enfrentar ese peligro aquí en mi organización? ¿Cómo yo voy a gestionar el riesgo de COVID? Y entonces usted implementa esos controles en su organización. Lógicamente, tendrá que después de un cierto momento, usted determinará cuándo, pero no debe ser a largo plazo, eso debe ser sobre la marcha, diría yo. Tendrá que verificar si esos controles están siendo efectivos. Y aquí les digo lo siguiente, muchas organizaciones no tendrán casos COVID, pero si se hace una pequeña evaluación, verificación de esos casos, de por qué no el caso COVID, esperemos que ese 0 casos COVID sea fruto de la gestión de riesgo y no sea fruto de la buena suerte, ¿vale?
De acuerdo a esos resultados, pues usted tendrá que plantear algunas acciones, acciones correctivas, preventivas, acciones de mejora si usted determina desviaciones, si no se ha materializado el riesgo, ¿sí? Pero entonces, nuestra normatividad colombiana le establece a usted ya unos lineamientos normativos, le dice, mire, existe mucho, ¿sí? Simplemente acá traemos unos dos a colación. No quiere decir que estos sean los lineamientos normativos que trae el Sistema General de Riesgos Laborales para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo de una organización. El decreto 1072, específicamente su capítulo 6, le va a dar a usted los lineamientos para implementar ese sistema. Y la resolución 312 le establece los estándares mínimos que debería tener ese sistema. Es decir, usted como empleador, como organización, debería conocer estos lineamientos normativos. Y en el contexto COVID, debería conocer la resolución madre 666 del 2020 que establece los lineamientos generales para adoptar, ¿sí?, adaptar e implementar los protocolos de bioseguridad. De ahí para allá existen resoluciones específicas a ciertas actividades económicas, que a usted le dan lineamientos específicos, pero no debe de desconocer que hay una resolución aquí arriba que la debería tomar en cuenta para el diseño de su protocolo de bioseguridad, ¿vale? Ahora, abordemos un poco las responsabilidades de acuerdo a la resolución 666. Y los que hemos tenido contacto con esta resolución o la hemos leído o analizado, nos podemos dar cuenta que le trae 10 responsabilidades que deberán cumplir los empleadores. Y las vamos a analizar enseguida y vamos a determinar por cada una de esas responsabilidades cómo impacta el sistema de gestión y vamos a traer a colación algunos numerales, ¿vale? 10, ténganlo en cuenta, 10 responsabilidades. Y me establece que para los trabajadores son 3 responsabilidades. Y aquí les digo una cosa, mi interpretación muy personal. Básicamente, esas 3 responsabilidades se resumen en 2 palabras, ¿sí? Y es hacer caso. Pare de contar. Hacer caso a lo que el empleador adoptó, adaptó e implementó en sus protocolos de bioseguridad para tratamiento del riesgo de un posible contagio COVID. ¿Vale? Ahora sí, la pregunta, o digamos que hagamos esta pequeña aclaración. La alcaldía supervisa el cumplimiento de esos protocolos, en ese caso en nuestra ciudad, y de hecho, esa es la potestad que le ha dicho el gobierno nacional. Verifiquen la implementación de los protocolos, señores alcaldes. Y muchos entonces, en este momento, de hecho en la mañana, recibía una llamada para que por favor le hicieran el protocolo a un establecimiento, le hiciéramos a un establecimiento comercial. Pero el principal preocupante de ellos es el valor. ¿Sí? Porque estamos asumiendo, y este caso se ha dado, se han subido a la plataforma de la alcaldía protocolos que están completamente desalineados de una actividad económica y de una realidad de cómo está operando esa organización. Y aún así tienen carta en donde le dan el permiso para que reactive la actividad económica. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos haciendo protocolos de bioseguridad solo por cumplir? La alcaldía puede avisar cuándo llega a su organización a revisar, pero el virus no le dará anuncio. El virus llegará, es un enemigo silencioso, no lo siente, no lo ve, pero va a ver sus efectos dentro de un tiempo y va a tener usted trabajadores contagiados. O si tiene trabajador contagiado, positivo, y tomó medidas, puede ser que el resto de sus trabajadores sencillamente no se contagiaron. ¿Vale? Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Por ahí dicen, hay unas palabras que me gustan mucho en la emergencia y en estas conferencias las he repetido mucho y la pasamos al contexto COVID. Y entonces, en este contexto COVID existen 2 tipos de empresas, de organizaciones. Las que han afrontado COVID, que ya las hay, y las que tendrán que afrontarlo.
Y aquí les traigo otro mensaje que me gusta mucho. Dicen emergencias, es mejor estar preparado para lo que no va a pasar a que suceda y no estemos preparados. Entonces, ¿cuántas organizaciones que hoy han enfrentado COVID ya están preparadas? Y entonces cuando se pueden ver ese cerco epidemiológico y ese nexo epidemiológico, cuando reportaron un caso COVID, resulta que no les creó gran impacto. Porque en realidad, ¿sí? Y no hicieron protocolos solo por cumplirle a la alcaldía. Hicieron protocolos con la premisa de que van a velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores. ¿Recuerda? ¿Sí? Esos objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, prevenir accidentes de trabajo, prevenir enfermedades laborales, pues le apuntaron a eso con su protocolo. Otras no. Otras hoy en día están en riesgo. Otras hoy en día les han sellado varias. Otras hoy en día están a punto de sellar por completamente la empresa, ¿vale? De hecho, aquí en Nariño salió a la luz pública una noticia, ¿verdad? Donde una empresa del sector salud tiene al 70% de su personal médico contagiado con COVID. Crítico, ¿verdad? Crítico para la continuidad de servicio, crítico para esa organización, crítico para esa comunidad que va a necesitar de esos servicios médicos. ¿Vale? Entonces, el artículo 3 de resolución 666 establece las responsabilidades y las vamos a ir abordando poco a poco, ¿vale? Una de esas responsabilidades es capacite a sus trabajadores. ¿A cuáles? A los que tiene de vínculo directo, a los que no son vínculo directo, sus contratistas, incluso a sus subcontratistas, y a toda la persona que vaya a ejecutar actividades en su organización. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Que no nos suceda que las capacitaciones en la organización son, si me permiten, no, a ver, no sé por qué no se reproduce este video. No. ¿Sí? Que las capacitaciones no sean simplemente el llenar y el diligenciar formatos, que las capacitaciones sean las que me lleven en realidad a que mis trabajadores apliquen el protocolo de bioseguridad de forma adecuada. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Será que fue capacitado? ¿Será que la capacitación logró la sensibilización del trabajador? ¿Será que logró una adherencia a ese protocolo de bioseguridad? Yo creo que no. Ahora sí, dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, dentro de ese contexto normativo, usted tiene que contemplar que hay un artículo, el 224.611, que le habla sobre la capacitación en seguridad y salud del trabajo. Usted a esos trabajadores tendrá que darles la formación y el entrenamiento para que apliquen esos protocolos de bioseguridad. Aquí usted, en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya tiene que actualizar su programa de capacitación, tiene que actualizar su cronograma de capacitación, es decir, usted ya tiene que planificar qué formaciones les va a dar. Y no debemos ser ajenos, porque resolución 666 le habla de las formaciones básicas que le debería dar. Perdón. Ahora, les traigo yo aquí otro artículo, y es el artículo 2246.12. Y este habla de la documentación, de los documentos mínimos que su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo debería tener. Y uno de esos documentos son los procedimientos instructivos. Aquí están nuestros protocolos de bioseguridad. Hacen parte de los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Pero no esos documentos que se crean por imprimir y por guardar. No, de esos documentos activos. Recuerde, ese protocolo va a salvar vidas. Y lógicamente usted como organización, como empleador, deberá tener un registro de entrega, de socialización de esos protocolos. Si usted lo acompaña con evaluaciones, mucho mejor. Acompáñelo con seguimiento en campo, diligencia, informes. Miremos cómo es la adherencia de esos trabajadores a sus protocolos, si los están cumpliendo bien o no. Todo eso disminuye el riesgo. Mire, aquí hay unos ejemplos. Muchos interpretamos que el protocolo es un documento y es una charla de párrafos, pero nosotros lo interpretamos de la siguiente manera y por eso le decimos que siempre nosotros indicamos puntos de vista. Puede ser que
usted tenga otro, perfecto, les ponemos el nuestro, se lo ponemos a consideración. Ese, incluso Nelson dice, prefiero llamarlo el manual de bioseguridad de mi organización, porque ese manual va a tener unos hijos y son los protocolos específicos para las actividades que usted ha determinado, que son críticas en su organización, en donde hay riesgo de contagio de ese virus SARS-CoV-2, y que le puede producir la enfermedad, la COVID-19. Mire, por ejemplo, el protocolo de ingreso y salida de personal en su organización, el protocolo de lavado de manos, el protocolo de recepción de mercancía en un almacén, cómo se va a recibir esa mercancía, el paso a paso, qué barreras van a utilizar, ¿sí? ¿Qué productos desinfectantes le van a aplicar a esa mercancía y cómo se lo van a aplicar? Protocolo de recepción de mensajería. Vamos a establecer horarios de recepción, vamos a establecer mecanismos de recepción. Quien nos la entrega la desinfecta antes de entregárnosla o no. Puede ser que su protocolo de bioseguridad para recepción de mensajería toque esos ítems que usted ha considerado para disminuir riesgo. Protocolo de limpieza y desinfección de oficinas y elementos de oficinas. Otro, ¿verdad? Y cada uno de ellos tendrá un responsable o unos responsables que deberían aplicarlos. Recuerde, la resolución 666 me habla de que se debe adoptar, adaptar e implementar. Y esto es un pequeño ejemplo de que se adopta y se implementa de acuerdo a las características de la organización. Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de trabajo seguro en alturas. ¿Cómo va a ser para desinfectar esas superficies que las está manipulando el trabajador? ¿Y cómo lo va a hacer si en ciertas organizaciones resulta que ese arnés no es tanto un elemento de protección individual o elemento de protección personal, que básicamente es lo mismo? ¿Cómo va a hacer usted para desinfectarlo? ¿Qué elemento va a utilizar? ¿Un elemento químico que corroe? ¿Va a dañar el material metálico? ¿O un elemento químico que va a dañar el material sintético? Y todo eso se planifica, se identifica, para que usted implemente de forma adecuada, ¿sí? Cuidando la salud del trabajador, pero cuidando su seguridad. Imagínese que le aplica un elemento químico que va a alterar las fibras sintéticas de ese arnés. Y cuando lo sometió a tensión, sencillamente el arnés se fue. Trabajador cayó de 20 metros, muerte. Complicado, ¿verdad? Protocolo de atención de posible caso COVID en su organización. Protocolos de transporte de personal en servicio contratado. Y así como estos, su organización puede necesitar N cantidad de protocolos de acuerdo a las características propias de su organización. Y es aquí donde los protocolos no son iguales. Se parecen, pero no son iguales, ¿vale? Venga, capacitar a sus trabajadores como responsabilidad. ¿En qué los tendría que capacitar? En unos aspectos básicos relacionados en cómo se transmite ese virus, ¿sí? El SARS-CoV-2, y por ende la enfermedad, la COVID-19. Y además, cómo se debería prevenir, ¿sí? Usted deberá disponer de información en los lugares de trabajo de la empresa en donde considera que hay riesgo de contagio, que básicamente yo consideraría que es en la mayoría de la organización, ¿verdad? Porque ahí están trabajando personas, y las personas podemos contaminar superficies, ¿sí? Factores de riesgo del hogar y la comunidad con este contexto COVID. Formaciones que yo como empleador le debería dar a mi trabajador. Formaciones que deberían estar en su programa de capacitaciones, en su cronograma, planilladas que se ejecuten. Y aquí les hago una invitación. Dele prioridad a estas capacitaciones. Si nos hemos encontrado con organizaciones que en julio la tienen programada. No. Estamos frente a un riesgo que se convirtió en prioritario para prácticamente toda organización que va a iniciar actividades o que inició actividades. Entonces no se puede dar el lujo, usted, de programarlas para dentro de un mes o para dentro de 2 meses. Factores de riesgo individuales. Hay población más vulnerable. Entonces nosotros a ellos también debemos
capacitarlos para que disminuyan el riesgo e incluso intervenir como organización, lo vamos a ver más adelante, que conozcan los signos y los síntomas de esta enfermedad. Bueno, eso no vamos a tener acá signos y síntomas, ya todos los conocemos, pero hay personas asintomáticas y por eso se deben tomar esas medidas de protección activas y una de ellas es esta, utilización de tapabocas, ¿vale? Vamos a hablar de eso más adelante. La importancia de reportar las condiciones de salud, debo capacitarlo, usted me tiene que reportar las condiciones de salud. Si tiene alguna afectación, yo debería conocerla para determinar si tenemos que reportarla o no a la EPS o a la Secretaría de Salud. Capacítelo en uso adecuado de elementos de protección personal. Entonces aquí usted tendrá, señor responsable de seguridad y salud en el trabajo, de enterarse de cómo se estructuran, se clasifican los elementos de protección personal y otros que no lo son, pero que se constituyen en una barrera de protección, ¿vale? Y ahí lo invito a que usted consulte, ¿sí? O sea, conozca las medidas activas y pasivas para la prevención del COVID. Eso me da a mí un contexto. Que no escuchemos como escuchaba en una conferencia un profesional que indicaba un tapabocas y porque él tenía 2 filtros, ¿sí? Decía que era de alta eficiencia, ¿sí? Y eso se consiguen por internet, no tienen certificación, no sabemos qué contienen esos filtros, él no tiene un registro y eso no es de ninguna alta eficiencia. Mire que nosotros como asesores, si no conocemos, podemos asesorar de forma inadecuada. Y la preocupación es que hoy en día las empresas que esta persona haya asesorado, pues pueden estar utilizando de pronto elementos de protección personal que no van a cumplir el efecto que tendrían que cumplir. Porque si yo le digo que eso es de alta eficiencia y resulta que se exponen a aerosoles, pues lo más probable es de que los aerosoles pasen por ese elemento y contaminen a ese trabajador, ¿vale? El lavado de manos, capacitación, que debería estar dentro de ese plan de capacitaciones. Capacitaciones sobre limpieza y desinfección. Vamos avanzando un poquito. Ahora es responsabilidad del empleador implementar acciones que le permitan garantizar la continuidad de su negocio. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos que no realizaban domicilios ahora lo hacen? Realizan entregas, tienen plataformas tecnológicas para vender sus servicios, sus productos, le dan continuidad a su negocio, pero también deben garantizar que protegen a sus trabajadores. No es solo prestar el servicio. Es que ese mensajero que yo utilizaba para ese domicilio, pues en realidad yo lo protejo, lo doto de unos elementos adecuados, lo capacito, le doy o le configuro unas medidas administrativas para proteger la salud de ese trabajador. Lógicamente, como empleador doy mi parte, pero usted como trabajador también pone su parte, porque aquí hay responsabilidades de parte y parte. Las vamos a ver más adelante, las de los trabajadores. Entonces, miren, ¿sí? Alguna propiedad horizontal estableció que va a haber un distanciamiento y colocó una señalización, una pequeña barrera. Para cuando llegue en domicilio se estableció unas medidas administrativas para recibirlo, reducir la probabilidad de que ese virus ingrese a nuestro conjunto. ¿Vale? La empresa de vigilancia seguramente estableció sus propios protocolos y le socializó a su trabajador para disminuir el riesgo de contagio. El supermercado que implementó esa barrera, ¿sí? Esa pantalla para evitar que posibles gotículas vayan a llegar a las áreas donde la cajera realiza sus actividades, donde coge sus productos, los pasa, donde manipula algún teclado, etc. Disminución de riesgo. Medidas administrativas, vamos a hablar más adelante porque la norma no lo cita, no las tocamos en este momento, pero entonces acá le traigo otros numerales, numeral 2246.23 y punto 24.
prácticamente es la jerarquía del control de los riesgos. ¿Cómo usted va a intervenirlos? Y usted tendrá que determinar los controles más convenientes, los más adecuados, como lo dice el decreto 1072 en este artículo. Y puede ser que esos controles requieran inversión. Y usted como empleador en estos momentos, la idea pues, no es hacer grandes inversiones que le signifiquen a usted también la estabilidad económica de una organización. No, pero sí realizar inversiones que sí le signifique reducir riesgo de acuerdo a sus posibilidades económicas, porque eso también hay que contemplarlo. Muchos asesores, en ocasiones, cuando iniciamos nosotros nuestra actividad profesional, a ejercer nuestra profesión, entonces somos muy cerrados y no tenemos mente abierta de que pueden existir otros controles que disminuyen riesgo y que requieren menos inversión. ¿Vale? La invitación es a que analicemos qué controles vamos a implementar. Bien, ahora sí, viene esta responsabilidad. Y esta responsabilidad se refiere a que el empleador debe adoptar medidas de control administrativo. Volvemos y retomamos el mismo artículo, las medidas de prevención. Y en esas medidas de prevención y de control, me establece una jerarquización. Ya muchos que estamos presentes acá, en este momento la conocemos. Trate de eliminar el riesgo. Si no puede eliminarlo, trate de sustituir o eliminar la fuente de peligro, trate de sustituirla. Si no, coloque controles de ingeniería. ¿Recuerda ese control de la pantalla? Podría caber ahí en un control de ingeniería. Controles de ingeniería como sistemas de extracción e inyección de aire, podría ser uno de ellos. Controles administrativos. Mire cómo en la organización administrativamente usted puede tomar decisiones para disminuir el riesgo. Y por último, si no puede, elementos de protección personal. Esas barreras entre esa fuente de peligro y el individuo, el trabajador. Pero para este virus SARS-CoV-2 y para muchos riesgos que tenemos en la organización, lo que hacemos es una mezcla. ¿Vale? Mire, por ejemplo, capacitación y entrenamiento específico, lo habíamos hablado, ¿verdad? Usted adoptó, adaptó y ese protocolo lo está implementando, tiene que acompañarlo de esa formación a sus trabajadores para que lo apliquen de forma adecuada y disminuya el riesgo. Establecer días alternos o turnos de trabajo. Lógicamente, eso se va a ver reflejado en que tiene menos trabajadores en su organización. Y entre menos trabajadores, menos exposición. Y entre menos exposición, puede traducirse menos riesgo. Disposición de los puestos de trabajo, es la distribución de los espacios. Entonces, usted tendrá que contemplar cómo reubica a esos trabajadores, si es posible, para que tengan un distanciamiento cuando estén ejecutando esas actividades. Algunos trabajos, algunas actividades, algunas tareas se tendrán que hacer obligatoriamente con ese pequeño acercamiento o ese acercamiento físico que vamos a tener. Pero, ¿sí? Y es aquí donde algunos asesores, digamos que se desgastan y quiebran su cabeza de cómo le coloca aislamiento a una tarea que necesita que dos trabajadores estén cercanos, ¿sí? Pues mire, aquí están los elementos de protección personal que se pueden tener, ¿sí? Y lo tiene que contemplar usted de que van a ir con medidas, estas activas y las pasivas, y disminuye riesgo, ¿vale? Organización de la circulación, el flujo de personal. Entonces, existen organizaciones que se presta su espacio físico para que pueda usted dejar un solo flujo de personal en ciertas áreas, en ciertas oficinas, porque entonces tenemos una grada por la que subimos al segundo piso, pero otra por la que bajamos. Y así lo que hacemos es evitar de que personas se encuentren frente a frente. Existirán otras que no. Pero importante, vuelvo y retomo, lo del uso de esas medidas activas y pasivas que usted puede tomar para disminuir el riesgo. Aquí en esta, ya es común mirarlo, de hecho,
en el curso que estamos ejecutando lo indicábamos, crean mapas de bioseguridad y establecen en el mapa cuál es la ruta que usted debe seguir en cierta área de trabajo. Y le establece la señalización. Aquí encuentra un lavado de manos, aquí usted tiene que hacer desinfección de calzado, aquí en estas áreas siempre se tiene que implementar el protocolo de limpieza y desinfección cada vez que usted use cierto elemento, etc. Una medida administrativa que disminuye el riesgo, evitar de que ciertos trabajadores visiten otras poblaciones en donde se encuentre o se hayan reportado muchos casos de COVID. Entonces tenemos ciudades aquí en el país de que Bogotá tiene una gran cantidad, y en esas orden de ideas tendrán que tomar decisiones si envían trabajadores en comisión o buscan otras alternativas para que él desde la distancia pueda hacer su trabajo. Mire, esta es una alternativa, y en este momento, en esta época de pandemia, se ha masificado el uso de estas plataformas para hacer reuniones, capacitaciones, etcétera, ¿vale? Revisión de los procesos, es decir, cómo sus trabajadores se están transportando. Entonces aquí usted mira cómo se están transportando y es posible que intervenga los horarios de trabajo para evitar de que esos trabajadores se vean en la necesidad de transportarse en horas pico si es que usan transporte público. Me gusta comentar esta experiencia esta lección bonita que tiene una empresa en Bogotá, y es que ella subsidió parte de la bicicleta para incentivar que tomen otros medios de transporte. Le dijo a los empleadores, hey, mire, si su bicicleta vale 200.000 pesos, sencillo, yo como organización le doy el 20%, le doy esos 40.000 pesos que vale su bicicleta, y lo otro, pues tranquilo, se lo financiamos, ¿sí? Puede ser que usted nos pague de su sueldo en 3 cuotas. Mire, buscan alternativas para incentivar medios de transporte. ¿Disminuyen riesgo? Sí, ¿verdad? Porque no va a tener trabajadores en un medio de transporte en donde el nivel de riesgo de contagio es alto. Bueno. Bien. Tenemos una responsabilidad, y es de que debería reportarse a la EPS y a la administradora de riesgos laborales los casos sospechosos y confirmados. Una responsabilidad del trabajador es reportar si yo vivo con una persona que fue diagnosticada con COVID, o que tiene síntomas, o que trabaja en el sector salud. Esto con el fin de hacer un monitoreo al estado de salud de ese trabajador. ¿Y por qué no tomar decisiones administrativas? Usted necesita a ese trabajador. Entonces tenemos que colocarlo a trabajar en unas condiciones en donde signifique menor contacto o cruce con otras personas. Y de esa forma disminuimos riesgo, que vamos a vernos en cierta dificultad de pronto para lograr acomodar dentro de esa estructura a un trabajador, puede ser, pero evalúe la consecuencia que usted puede tener. Y yo creo que la consecuencia siempre va a ser más grande que la inversión administrativa o de recurso físico que un empleador puede organizar. Entonces, venimos, repórtelo. Y nosotros tenemos canales de reporte o números de reporte en donde usted podría, aquí en nuestro municipio, reportar algún caso COVID o incluso a nivel nacional. ¿Vale? Cuando tenga un posible caso COVID, sospechoso confirmado, incluso la resolución le dice, mire, pasos a seguir en caso de presentar a una persona síntomas de COVID. Esto está en el anexo técnico de esta resolución 666. En el punto 6, en ese anexo técnico, le dice a usted cómo debería reaccionar. ¿Vale? Perdóneme. Incorporar canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos. Usted lo que tiene es que comunicar información relacionada a cómo se transmite, cómo se propaga el COVID, ¿sí? Y si hay algunos puntos críticos en la organización, comuníquelos. Comunique información de prevención frente a COVID, ¿sí?
Mire que nosotros tenemos un artículo en Decreto 1072, que es el artículo 224614, que nos habla de comunicación. Él nos habla de comunicación interna y externa. Se deben establecer los canales de comunicación para recibir comunicación y para responder a quien usted le tenga que responder. Internamente usted tendrá que establecer canales de comunicación con sus trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo va a realizar los procesos de formación, de sensibilización, de capacitación con ellos? ¿Cómo va a establecer los canales de comunicación visuales, auditivos, en qué lugares, cómo, con qué frecuencia? ¿Cómo voy a responder yo inquietudes externas? Resulta que la alcaldía le dijo, señor, nosotros necesitamos, por favor, que nos agende una cita para verificar su protocolo. ¿Cómo le responde usted eso a la alcaldía? ¿Ha establecido un canal de comunicación dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo le responde a la ARL si le dice usted, mire, vamos a hacer una revisión, establezcamos una cita? ¿Cómo le responde usted al familiar de una persona que resultó contagiada o a ese representante jurídico que quiere adelantar un proceso contra su organización? Canales de comunicación. Y ese canal de comunicación no es sencillamente de llenar documentos. Son documentos en los cuales usted tendrá que soportar con evidencia. Y el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, junto con sus protocolos de bioseguridad, tendrán que arrojarle a usted una evidencia de los controles que está implementando. Si no, se nos convierten en documentos de letra muerta. ¿Sí? Y la presentación del protocolo de bioseguridad de la alcaldía se convirtió en un saludo a la bandera. No lo respeta nadie. ¿Vale? En el buen sentido de la palabra, no quiero que me vayan a mal interpretar. Y entonces tenga cuidado, porque usted dentro de todo ese protocolo, esa cobertura del sistema, tendrá que tener en cuenta contratistas, subcontratistas, personal vinculado bajo misión, si hay cooperados, etcétera. A toda esa persona que le debe dar cobertura al sistema. Tenga cuidado, dentro de ese canales de comunicación, usted también tiene que contemplar a la comunidad, se lo dice la norma. ¿Cuántas obras de civiles que iniciaron no tuvieron problema por eso? Lo que pasa es que cuando dijo el gobierno, listo, pueden iniciar, y el día que pudimos iniciar, lo que tuvimos eran representantes de las comunidades, de las juntas de acción comunal, diciendo, hey, pero ¿cómo así que van a iniciar? ¿Cuáles fueron sus protocolos? Nunca nos informaron. Comunique a la comunidad, porque la comunidad también debe estar enterada de que usted inicia actividad, pero que la inicia cumpliendo con protocolos de bioseguridad, para que ellos también sean partícipes activos de la vigilancia de que en realidad esos protocolos se estén cumpliendo en su organización. Y podría ser que entonces la comunidad diga, hey, señor empresa XYZ, mire, sus trabajadores no guardan distancia cuando están por acá ingresando a la obra. Y sumado a eso, como su obra queda contigua a mi casa, resulta que se me están recostando sobre los antepechos de mis ventanas. Y sumado a eso, no utilizan tapabocas y están hablando, me podían estar contaminando superficies. Puede pasar, ¿verdad? Responsabilidad de los trabajadores, de los empleadores, perdón. Apóyese de las administradoras de riesgos laborales para que le ayuden técnicamente, si usted no tiene ese personal, que lo sepa de forma adecuada en la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y establecimiento de controles adecuados, que no nos pase lo que nos pasó con nuestro compañero que recomendó unos controles. Mire, un control que estaban implementando en un sitio, en un lugar que es una estética, un salón de belleza, y era de que tenían su traje antifluido normal, que además lo dice la norma, no lo dice desde este momento. Hace años atrás dice que ellos deben utilizar ese tipo de vestidos, de trajes, pero no es el que viene con capucha y todo eso, ¿no? Un traje manga 3/4, antifluidos de una o de 2 piezas, lo dice la norma, y ellos habían determinado por otra orientación usar uno extra. Es decir, en el que ya tengo, que es el normal, que es como, digamos, entre comillas, la pijama de mayo, por así decirlo, de la parte médica, encima de él, otro traje que se llama el de bioseguridad, o el antifluido. Y entonces la orientación de él fue no, usted no lo necesita.
si ya tiene uno, pero la resolución 666 es clara y ella le habla de ropa de trabajo y ropa de calle. Pues sencillamente lo que pudo haber sido ese traje antifluido que estaba utilizando puede haberse convertido en la ropa de trabajo. Y esa que tenía debajo, que siempre la utiliza, es su ropa de calle. ¿Sí? Entonces debemos analizar bien la norma para dar orientaciones correctas. Si no, caemos en un error. Y es más, recuerde, una orientación incorrecta en época de COVID significa o puede significar vidas. ¿Sí? Entonces también hay que tener, digamos que, en este momento, humildad, saber que necesitamos de pronto de asesorías extras, de que necesitamos de personas que conozcan para que nos den orientaciones y nos ayuden a tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Entonces apóyese en la ARL para identificación de peligros y apóyese en la APS para actividades de promoción y prevención de la salud, y mucho más ahora en época de COVID. Nosotros trabajamos en una organización y la ARL está muy pendiente y nos envía mucha información, unos videos muy didácticos que se los compartimos a los grupos de WhatsApp, en las redes que tenemos junto con ellos, y hacemos una campaña muy interesante sobre sensibilización. Bien, solicita a la ARL asesoría técnica para verificar las medidas y acciones adoptadas en sus diferentes actividades. Habíamos hablado un poquito del ejemplo ahí, nos vamos a detener. Es decir, sáquele el jugo a su administradora de riesgos laborales, por favor, señor asesor, señor estudiante que está a punto de salir. No utiliza a su administradora de riesgos laborales para algo que usted puede hacerlo, que usted puede liderar. ¿Sí? Mire, yo soy ingeniero industrial, pero yo no utilizo el administrador de riesgos laborales para que a la empresa que yo asesoro vaya y me capacite en condiciones inseguras o actos inseguros. Caramba, yo soy el competente ahí. Manejo de herramientas, yo soy el competente ahí. Tengo otros temas cruciales y en eso sí que me tiene que apoyar y me tiene que traer personal, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me tiene que traer, digo, personal experto en esos temas. Entonces, concéntrese en realidad en que lo vital puede ser que usted necesite la ayuda. Y ahí está ese aliado estratégico, que la ARL es un aliado estratégico. Sáquele el jugo, aprovechelo. ¿Listo? Viene otra responsabilidad, y es proveer los elementos de protección personal, los adecuados para que el trabajador desarrolle esa actividad de forma segura. Provéalos. Realice entrenamiento de uso de esos elementos de protección personal. No confunda un tapabocas normal con un elemento de protección personal. Error, error, y es un error de algunos asesores. ¿Sí? Le llaman a este tapabocas y este que es un respirador, le dice mascarilla. ¿Sí? Tenga cuidado, sepa que estos se fabrican cumpliendo unos lineamientos técnicos, en este caso unos lineamientos de NIOSH. ¿Sí? Sepa que tienen un número, y ese número usted lo puede verificar en la página. ¿Sí? Incluso la CDC tiene un link y lo dirige directamente, y usted puede verificar si en realidad eso pertenece a ese fabricante. Que no suceda lo que le sucedió a nuestro compañero, que compró uno en la calle y dijo que era de alta eficiencia. Certificación por ningún lado. Es decir, ahí no sabemos quién corre más riesgo, si él o la empresa que él asesoró. Complejo, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, ya acabo de terminar qué elementos de protección necesita. Aquí hay algo, estamos confundiendo el Tyvek con ese antifluido que están vendiendo con capucha. Y no es así. No es que la persona que usted mira en la calle, que tiene, la chica que usted mira, que va con el antifluido, manga larga y capucha, no es que lleve un Tyvek. No, lleva es un traje antifluido. Pues sabrá que, Dios, ¿qué tan antifluido es? El Tyvek es otro tema. El Tyvek es otro cuento. ¿Sí? Y algunos asesores dicen que el empleador debe dotar los tipos Tyvek.
un Tyvek que vale 70, 80 mil pesos de un solo uso por 22 días laborales. ¿Cuánto sale eso? Vamos a llevar a la quiebra una organización. Algo a tener en cuenta, esto es nuevo, salió en mayo, aproximadamente, se me va la fecha, pero este decreto, el decreto 676 del 19 de mayo del 2020, modificó un artículo del decreto 1072, ¿sí? Modificó el artículo 224.22.15, y en él establece que los elementos de protección personal para los trabajadores que estamos vinculados mediante orden prestación de servicios, esas famosas OPS, pues serán entregados ¿por quiénes? Por el contratante, ¿sí? Este decreto incluso modificó la 1477 que hablaba de las enfermedades laborales y dijo, ahora sí, en el sector salud, venga, ya es directa por decreto. Desde antes lo habían mencionado, ya sabíamos que eso se lo reconocían como laboral. Ahora lo dejaron, digamos que, plasmado ya en el papel. Es directa. Modificó eso y modificó el punto 15 del 1072. Y si usted lo lee, ese artículo no es solo para el sector salud. O sea que lo dejó abierto. Cabe la posibilidad de que usted como OPS le diga, bueno, ahora sí, sentémonos y cómo es el tema de que usted me dote para cuando venga a ejecutarle su actividad. ¿Vale? Pero tampoco se vaya a echar de enemigo al que nos da la papita. ¿Vale? Listo. Ya vamos terminando, ya vamos por poco. La décima, y es una responsabilidad que ese empleador debe promover ante sus trabajadores, contratistas, subcontratistas, en fin, que desarrolle actividades para usted, que haga uso de la aplicación Coronado, que reporte su estado de salud constantemente. Esa es una aplicación que incluso que usted puede reportar y crear usuarios que reportar el estado de salud de su esposa, de su hijo, de su papá, de su mamá, de alguien que no tiene un celular con sistema operativo Android o iOS, etc. Usted puede. Entonces, promovámosla para que exista un reporte real y también contribuyamos a las estadísticas que está llevando el gobierno. ¿Sí? Mire, detrás de todo esto se están cuidando vidas, se están salvando vidas, nosotros estamos salvando vidas. Y así como yo, usted tiene momentos especiales como estos. ¿Sí? Este es uno de mis momentos especiales. Cuando recibí a mi hijo en los brazos por primera vez. Y por él, por mi familia, por mi esposa, por mis seres queridos, mi padre, mi madre, mis hermanos, es que me cuido. Y es que tratamos al máximo de que los protocolos sean reales en las organizaciones. Porque nosotros, en seguridad y salud del trabajo, tenemos licencia. Y alguna persona del ministerio, lo escuché, dijo, tiene licencia incluso para matar. Y en este momento que la estamos colocando en práctica. No venda, señor estudiante, usted se va a enfrentar a un mercado laboral, ojo, usted va a salir a un mercado en el cual está competido por precios. Se va a enfrentar a organizaciones que su principal factor de decisión cuando contrata es precio. Y usted de pronto puede que caiga en ese juego. Y al final, lo que usted estará jugando es con vidas en ese trabajo. Incluso hasta con su libertad. No dañemos momentos especiales. ¿Cuántos en este momento, ¿sí?, ya han manchado sus momentos especiales? ¿Cuántos papás se han ido de este mundo por causa del coronavirus? ¿Cuántas madres? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántos amigos? ¿A cuántos ya les dañamos los momentos especiales? Los protocolos de seguridad en realidad salvan vidas. Bien, ahora sí vienen las responsabilidades de los trabajadores. Y yo les mencionaba, básicamente cumpla con lo que los protocolos de bioseguridad han determinado. ¿Sí? Recuerde, esos los adoptó y los adaptó el trabajador. Y pueden haber N cantidad de protocolos y ellos se convierten en responsabilidades. El artículo
224.610 del decreto 1072 me habla de las responsabilidades de los trabajadores, de usted como trabajador, de aplicar las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de limpieza y desinfección, los protocolos de bioseguridad para retiro de elementos de protección personal de forma adecuada. Les mencionaban la parte médica, hay un estudio que menciona que aproximadamente el 50% de médicos o de personas del área asistencial se han contagiado por retirarse los elementos de protección personal de forma inadecuada. Bueno, por aquí ya me están haciendo que mi tiempo terminó. Aquí les dejo algunas resoluciones, son muchas más, simplemente por tener algunas aquí, colocarnos en contexto. Mire cada una específica para su sector, pero no deje a un lado la resolución 666. Estas son las responsabilidades que me trae el decreto 1072. Dentro de ellas me dice, mire, cumpla con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema. Sus protocolos de bioseguridad se convirtieron en eso, en normas y reglamentos del sistema. Se lo dice decreto 1072, se lo dice resolución 666, es decir, usted como empleador tiene argumentos jurídicos para castigar la no adherencia a esos protocolos de bioseguridad, ¿vale? Listo. Y con esa terminamos. Me pasé algunos minutos, les pido mil disculpas. Listo, ingeniero. No, tranquilo, la capacitación muy buena, muy excelente. Tanto por Facebook como por Zoom nos están comentando el agradecimiento, una capacitación muy puntual. Desgraciadamente el tiempo a veces es limitado, pero obviamente estos eventos se van a seguir realizando. Invitamos a todos los que están presentes escuchando a través de Facebook y de Zoom para las dos siguientes capacitaciones que continúan y obviamente para el próximo sábado que tenemos la segunda parte. Preguntas, ingeniero Mauricio. Tengo una pregunta aquí bastante interesante. Dice, ¿qué de cierto hay en que los billetes y las monedas se deberían estar descontaminando para poderlos utilizar? Y por ahí dicen un dicho que dice, ¿usted para qué va a gastar pólvora en gallinazo? Mire que las medidas que usted te ha utilizado sean convenientes y pertinentes. ¿Usted cada cuánto manipula billetes? ¿Todos los días? ¿Y usted será que cuando recibe unas vueltas tiene a mano agua y jabón? Probablemente no, ¿sí? Probablemente se va a ver en la necesidad de manipular billetes. Pues es una práctica. Alguien la puede desarrollar. Pues desarróllela. Yo no la recomiendo. Yo recomiendo es que su dinero lo guarde en una bolsa, cuando manipule, trate de lavar las manos y si no, haga una asepsia con alcohol o con alcohol glicerinado, entre 60 y 70% puede ser. ¿Sí? No se confíe solo de gel antibacterial, porque hay gel antibacterial que no viene a base de alcohol, entonces usted le está haciendo un saludo a la bandera. Esa práctica yo, la verdad, no la recomiendo. Lo que le recomiendo es, si usó billetes, no tiene agua, no tiene alcohol, aplique ese control pasivo, que es no se lleve las manos a la cara, no se toque la cara. ¿Sí? Y cuando llegue donde tenga usted la posibilidad de lavarse las manos, realícelo. ¿Sí? Y entonces, y si usted manipula mucho billete a diario, tendrá que ir con el lavamanos a la espalda, dotado de jabón, de agua y de toallitas desechables. Sigan. Listo. Muy bien, excelente ahí esa aclaración. Nos preguntan por acá también, ¿qué actividades económicas son las que se recomiendan que utilicen el traje antifluido? Bueno, mire, aquí sí les digo ustedes tendrán que mirar las características de su organización. ¿Sí? El caso que les comentaba de la peluquería, pues yo le recomendaría que lo haga, porque es que usted tiene que tener ropa de trabajo y ropa de calle. Otra cosa es que usted ese traje antifluido, pues deberá dejarlo. Incluso, resolución 666 le habla de que usted como empleador debe establecer un lugar para que puedan hacerse el cambio de ropa a sus trabajadores. Es decir, la ropa de trabajo no es la misma con la que voy a la casa.
porque si no estaría llevando un posible contaminante. Entonces sí tendremos que hacer nosotros un análisis adecuado. Pero independientemente de que usted use o no use traje de bioseguridad o ese antifluidos, tenga en cuenta que las medidas pasivas que usted va a tomar son decisorias. Puede usted utilizar el vestido antifluidos, pero de nada hace si con esto tocó una superficie, pero por encima del vestido se rascó y al momento lo que hizo fue esto. Dañó todo. ¿Sí? Por eso, mire, investigue. ¿Qué son las medidas activas y pasivas? Y usted se va a dar cuenta de que en realidad las dos formas usted tiene que contemplarlas para disminuir riesgo. De nada sirve estar en una burbuja si cuando usted sale de la burbuja, lo primero que hace es tocar una superficie contaminada y después llevarse la mano a la boca. A esta zona T de la cara. Esta zona T de la cara, crítica. Por ahí entra el contaminante. ¿Sí? Sí, ingeniero. Vale, tenemos muchísimas preguntas, las vamos a ir dejando al final porque viene la intervención del ingeniero Dani y finalmente de la ingeniera Vanessa, pero una última aquí que me llama bastante la atención y dice, ingeniero Mauricio, ¿puedo yo como asesor en seguridad y salud en el trabajo de una organización, teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo frente a COVID-19, autorizar el uso de motocicletas como medio de transporte, teniendo en cuenta que en ella se ve la necesidad de utilizar el casco? ¿Cómo así? ¿Autorizar el uso de motocicletas? Bueno, de acuerdo a lo que entiendo, lo que me creo que va enfocado es al uso del casco en el tema del transporte de motocicletas, ¿no? Que ya usted sabe que el casco pues lo usan varias personas. Entonces, ¿qué tan viable puede ser que se autorice este medio de transporte con el fin de no utilizar buses y taxis? Pues mire, trabajadores están movilizando en motocicleta una gran cantidad, ¿verdad? Que ahora hay una restricción, si mal no estoy, es de parrillero. Pero si usted va a utilizar una motocicleta compartida, lo que usted va a hacer es cuando se ponga ese casco de la persona que lo va a llevar, es tener contacto con superficies. Sus manos tocarán el casco, tendrán contacto con superficie. Cuando usted se coloque el casco, tendrá contacto con superficie. Y ojo, porque esa superficie está cerca de esa zona T de la cara. Es muy probable que si está contaminado internamente, usted pueda resultar contaminado. Ahora, ellos pueden ser objetos de limpieza y desinfección, lógicamente. Desinfección se le puede realizar. Pero tenga en cuenta usted qué superficie encuentra internamente en el casco. Porque si usted habla de alcohol para desinfectar superficies, recuerda que coloca con el atomizador alcohol e inmediatamente lo que hace es fricción para una superficie sólida. Pero para una superficie porosa como es ese material interno que tiene el casco, usted va a tomar atomizador, alcohol, él va a absorber, ¿sí? Cuando hace fricción, usted no hace fricción a una superficie homogénea. Entonces, puede ser que no sea efectivo. La recomendación, utilice una moto, una sola persona. Y si es un contacto cercano, ahí sí, puede utilizarla, si es un contacto cercano. Ejemplo, me movilizo mi moto, tengo mi casco y el casco de mi esposa, pero ese casco solo lo utiliza ella. Y mi casco solo lo utilizo yo. Ella es mi contacto cercano. Y esa es la recomendación que se da ahora, ¿no? Mire, disminuya al máximo sus contactos cercanos. Una, máximo 2 personas, ¿sí? Y así cuando toque hacer ese cerco epidemiológico y nexo epidemiológico, pues la población no va a ser más grande. Lo mismo se aplica en las organizaciones, ¿vale? No sé si... Otra pregunta por aquí, ingeniero. Dice, ¿hay alguna norma técnica para el material antifluido? Vea, déjeme, de hecho, ay, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Les voy a compartir un documento de trajes Tyvek, ¿sí? Y un documento
que se llama, a ver, no me recuerdo, para la toma de decisión de cuándo usted va a utilizar un traje Tyvek de acuerdo a las características. Entonces le hace una pregunta. La actividad que usted va a realizar genera residuos de materiales peligrosos, genera residuos biológicos, su traje debe ser este. ¿Sí? ¿Sí? El árbol de decisión se llama, el árbol de decisión de los trajes Tyvek. ¿Cómo hacemos? Yo creo que dentro de un momento lo subo al Drive y comparto el Drive por el comentario en Facebook, ¿vale? Ah, y también en el comentario en Zoom. Listo. Hay otra pregunta por acá. Dice, ¿es necesario tener una certificación por parte de la ARL que indique asesoría técnica para la elaboración de los protocolos? Pues mire que generalmente cuando usted tiene intervención del administrador de riesgos laborales se genera su informe. Yo soy proveedor de un administrador de riesgos laborales y si ella me envía a asesorarle, a guiarle su protocolo, yo tendré que dejar un informe de esa actividad. Las recomendaciones técnicas que yo emito de acuerdo a su protocolo, al que yo analicé. Entonces se genera un informe. Listo. Otra.